Aquí están los números de Fidalgo: 6 títulos con el conjunto del América, 28 años, nacido el 9 de abril de 1997 y va al Betis de Sevilla. Lo mismo, exactamente lo mismo, Desiree, buenas noches, respondía Fidalgo cuando lo entrevistamos en el mes de mayo pasado. Fuimos John Sutcliffe, Fernando Tirado y un servidor a entrevistarlo, y exactamente la misma respuesta de mayo es la que dice, la que da el día de hoy con respecto a que no quiere pensar en la selección mexicana. Aunque ahora faltan poco más de 4 meses para que arranque el Campeonato Mundial. Qué gusto saludarlos, un placer estar en la mesa. A ver, es prudente, creo que las respuestas en ocasiones queremos tirabuzón para que den una declaración importante, y él es prudente porque ha sido así siempre muy correcto. El tema de la selección mexicana ya es elegible, se cumple el tiempo, el lapso, pero sobre todo también pensando en qué va a querer el Vasco Aguirre, si es parte de lo que él considera como una pieza importante para la selección mexicana. Que él sea elegible, bueno, es un punto y una asignatura que ya hace check. Cumple los 5 años de residencia, es un jugador que en su club, en América, fue muy determinante. Algunos americanistas dirán, bueno, hay asegúnes, ¿no?, como altibajos, pero me parece que Fidalgo cumple un sueño personal. Lo decía en la mesa fuera del aire. No sé si es el timing o el tiempo perfecto, porque el América está en esa crisis o en esa revolución, no crisis, revolución, en cambiar todo. Pero en lo futbolístico me parece que tal vez esperarse un poco más, él hubiera perdido una oportunidad personal para seguir su carrera ahora que lo quiere hacer en Europa de nuevo. Claro, ahora cada quien, Paco, responde como quiere, según su sentir, según su forma de pensar, pero ¿no cabría demostrar más entusiasmo, más ganas de jugar el Campeonato Mundial? Sí, buenas noches. ¿Y de estar cerca de la selección mexicana? Posiblemente, un gusto estar aquí con ustedes, buenas noches. Sí, pero me parece auténtico, me parece un tipo frontal desde que llegó, entregado, profesional, llegó a México, se adaptó rápido, triunfó en América, creo que deja una huella en su paso por el fútbol mexicano en América. Y en el tema de la selección, yo sí creo que ahora pasa a segundo término. Entiendo esta parte de tengo la ilusión de jugar el Mundial. Quiero estar ahí a como dé lugar. Sí, pero yo creo que no estaba preparado para eso. Él iba para hablar, para agradecer y para hablar de su despedida y de que ya iba a dejar al América. No creo que le falte interés por jugar con la selección, pero tampoco sé si Javier hoy lo tome en cuenta por el momento que vive. No es la mejor versión de Fidalgo. De estos futbolistas, muchos más bienvenidos al fútbol mexicano. Sí, llegó, nadie lo conocía y triunfó en el fútbol mexicano. Solari lo trae, ¿no? Solari lo hizo muy bien, es un jugador muy comprometido, con mucha dinámica, con mucha capacidad, con mucho talento, a tal punto que pudiera ser convocado a la selección mexicana de fútbol. Yo se hubiera esperado quizá un poquito más de entusiasmo con respecto a jugar un campeonato mundial, porque sigue saliéndose un poquito por la tangente, prefiere no entrarle al tema de la selección mexicana y del campeonato del mundo, pero falta muy poco tiempo. Ahora, Roberto, cuando en un fútbol donde hay mucha rotación, donde los jugadores cambian muchas veces de camiseta, llama la atención que un jugador como él sí se identificó con la causa, sí se volvió un referente del conjunto de la América en los últimos años. Así es, buenas noches. 9 torneos, creo, ¿no? Juega 9 torneos, sí, que es de esta brillante etapa del América, que para mi gusto viene desde Solari, aunque la coronó con títulos Jardine, pero Solari, Ortiz y Jardine han dirigido una América durante 9 torneos, creo que este sería el 10º en ese lapso, con un fútbol de muy alto nivel, ¿no? Y Fidalgo ha sido una pieza importantísima para el América en ese esquema, gran recuperador, distribuidor de balones, que sabe jugar con soltura, esa tersura para transitar de trabajo defensivo al ofensivo la tenía el América gracias a Fidalgo, que después se adelantó un poco y empezó a enriquecer también el ataque, la generación de juego. Es cierto, este arranque de torneo tal vez ha sido lo menos convincente en su etapa con el América, ¿no? Sí está lejos de su mejor versión. Y además fuera de la cancha también, sus declaraciones, su sensatez, queda ahí en la memoria lo que declara después de que se equivoca contra Chivas, una expulsión que le cuesta una final, que se queden en esas semifinales contra Chivas, y ahí está la autocrítica, y después de eso ganó 3 títulos y contribuyó muchísimo a que los ganara el América. Yo pienso que él, y ahí es subjetivo, él y Cendejas para mí han sido las 2 piezas más importantes de esta brillante etapa del América. Claro, un jugador súper importante, Ricardo. ¿Cómo interpretar lo que pasó esta semana en el América? Se va Aguirre, se va San Maximán, se va Fidalgo, cambian de puesto a Diego Ramírez, ha sido una semana turbulenta. Tú que conoces la entraña de la dirección deportiva y de la presidencia de un equipo de fútbol,
¿Qué lectura le das a lo que ha pasado esta semana que desemboca en este adiós de Fidalgo? Sí, se me hace muy raro, buenas noches a todos, que haya sido ya empezado el torneo, fecha 4, y no quizá en la parte final del anterior o incluso en la pausa, que no fue muy grande, por cierto. Cambios estructurales prácticamente en todas las líneas, ¿no? Un directivo, se habla mucho del auxiliar de Jardine, vamos a esperar Paulo Víctor. qué sucede. Y decíamos en un momento determinado los jugadores intocables, ¿no? Ahí está el plantel, pues no, ya son 3 bajas muy importantes, me parece. No tiene nada que ver cómo abrimos el programa con lo de Maximán. No quiero ni hablar de Maximán porque no tienen comparación. Fidalgo, un profesional dentro y fuera de la cancha, un jugador que le preguntas, oye, los Pumas, y te da toda la alineación y te dice cómo juegan y quién es quién, o de cualquier rival, preparado en todos los partidos. Después dentro de la cancha, entrega total para defender, siempre partía como contención, pero siempre llegaba al área. Un jugador que se expresa muy bien y te analiza cualquier partido, increíble, la verdad que se vaya, qué pena, ojalá que vengan más jugadores como este. Del tema de Javier Aguirre, me queda muy claro que esto ya está muy platicado. Yo creo, es un punto de vista nada más, que ya está hablado con Javier Aguirre, se va a ir al Betis, pero sí va a jugar con la selección nacional. Yo creo que no tiene nada que ver si está acá o está allá, seguramente habrá un seguimiento, pero yo creo que él querrá jugar un mundial. Creo que tiene mucho más que hacer con la selección mexicana que con la española, no tengo la menor duda si es que lo convocan allá. Pero yo creo que va a estar, yo creo que ya se platicó con Javier Aguirre y en ese tema yo creo que está tranquilo ya. Después, en el fútbol mexicano, deja un legado extraordinario dentro y fuera de la cancha de congruencia y de coherencia. Totalmente. Echó raíces en el conjunto del América, se solidificó, se afianzó en el América, un jugador referencial del América de los últimos tiempos. Ahora, ¿ustedes creen que sube de nivel futbolístico al irse a España? A ver, por ahí va, complementar lo que dice Ricardo Peláez. Llega con Manuel Pellegrini, ¿no? Al Betis. No sé si tenga cabida en la media cancha ahí con el Betis, porque está jugadores importantes como por ejemplo Pablo Forlans, que es un jugador que pisa más el área, que le faltaría un poquito al tema de Fidalgo crecer y evolucionar en esa posición. ¿Por qué lo veo así? Permeando esa información a la selección mexicana para ser considerado, tendría que ser un jugador más completo, primero en la media cancha para ser sólido y después proponer hacia adelante. Y lista la comparativa con este jugador que incluso ganaron hoy contra el Valencia 2-1. Está Anthony, por supuesto, y está De Osa, también un jugador que lo conocíamos en Monterrey. No sé si te puedo decir que sube el escalafón para él retarse de manera personal, porque no es fortuito que lo hayan tomado, porque es un gran jugador, te sabe la lectura de todo, está integrado en lo que es su carrera profesional. Sí. Pero para esto necesitamos que demuestre esa evolución, porque no quiero que sea una ficha más para la selección mexicana, porque de ser así, prefiero un mexicano natural, no naturalizado. A lo que voy es que tendría que ser un jugador que haga realmente una diferencia y que necesite la selección mexicana. Claro, ¿qué tanto más exigente es la Liga Española en comparación con la mexicana? Mucho más. En el caso de Fidalgo, sí llegó a estar en un momento, en su mejor versión, en donde no me hubiera extrañado que lo llamara el Betis. Hoy sí me llamó la atención que fuera para allá, porque esta es la versión más baja. Más discreta, sí. En lo futbolístico, en lo físico, la lesión de la rodilla, que no es que lo busquen para darle patadas ahí, es que ya no le da para recuperarse para el siguiente partido. Y lo vimos en el cierre del torneo anterior y lo vemos en el inicio de este torneo. Le cuesta, no tiene, y es un jugador que depende mucho de su estado físico. Su tipo de juego depende mucho de que esté bien físicamente. Hoy no está bien físicamente. Hoy me parece que no tiene cabida en el cuadro titular de Betis. O sea que es un equipo que juega muy bien y que tiene jugadores de muchísima calidad en esa zona. No creo que Fidalgo llegue a jugar de titular. Entonces, no, es un paso adelante, es un salto ¿Arriesgado? de calidad. Sí es muy arriesgado, pero bueno, de la Liga Mexicana a ir a jugar al Betis en España, creo que para él, su crecimiento profesional, ahí está. Pero no creo que eso sea el boleto automático para la Copa del Mundo. Correcto. Al contrario. No, al sí, contrario. Exacto. Hay un factor que se nos está olvidando y que es tan importante como lo futbolístico, que es la familia. Seguramente su esposa, no sé, sus hijos, su familia, sus padres allá, porque vi una foto de sus padres también, la cercanía, el tanto tiempo fuera, a lo mejor quiere regresar un poco también en el plano familiar, sabiendo que en lo futbolístico está muy bien, deja un legado extraordinario en un gran equipo y las puertas abiertas en el fútbol mexicano, que es muy importante, Claro. y se regresa a su patria, Correcto. a jugar allá,
a lucir. No olvidemos que no salió del Madrid, salió del Castilla, ¿no? Entonces, hoy tiene la oportunidad de jugar en primera división del fútbol español y darse a conocer como una posibilidad para subir. Y respaldando lo que dices, Ricardo, yo tuve la oportunidad de platicar con él también fuera del aire y me dio la impresión de que es el prototipo del futbolista integral, que no únicamente en la cancha rinde, sino que también le funciona la cabeza, la tiene bien amueblada y está conectado con su profesión, se porta bien, ningún escándalo. La verdad es que un jugador ejemplar que ha venido al fútbol mexicano. Ahora, suponiendo, Roberto, que le vaya muy bien en el Betis y que pronto sea titular, en caso de que así ocurra, ¿en lugar de quién en una cintura del equipo mexicano donde están jugadores como Lira, como Edson, como Marcel, como Mora? En lugar de cualquiera de ellos o peleando con cualquiera de ellos, pero en este momento no lo veo yo como titular, ¿eh? No lo veo como para decir, ahí está Fidalgo y es mejor que lo que está haciendo Marcelo. ¿No te lo imaginas como titular con la selección en el Mundial? En este momento no. Hace 6 meses te hubiera dicho, bueno, está haciendo lo que nadie más hace. En este momento no. Sigue siendo material de selección. Sí. Y podrá pero crecer no como allá. titular. Podrá crecer porque va a una liga superior. No creo que a un mejor equipo, ¿eh? Y eso me gustó de Fidalgo, que entendió lo que era el América muy pronto. Y él les dirá ya, oye, no, el América, no saben lo que es el América en México o en gran zona. O sea, es mucho más el América acá que el Betis allá, pero entendiendo que el Betis está en un escaparate mucho más importante, en una mucho mejor liga, que eso sí, y en la pelea que menciona Paco con los demás, y como dice Paco también, y lo da a entender Ricardo, más jugadores de esos. Pues decimos, no, es que falló en esto o lo otro, pudo haber hecho más, o pudo haber... No, pero entonces... ¿Qué futbolistas queremos en México? Si no agradeces que venga un extranjero de ese nivel, dentro y fuera de la cancha, entonces no critiques a los bultos que vienen mayoritariamente, ¿no? Claro. Ahora, hay que reconocer a jugadores de ese tamaño, de esa calidad, que se entregó a tal grado, entrega profesionalismo a carta cabal y buen juego, Claro. buen Sin fútbol, duda, sin duda. que hizo crecer también el fútbol del América. Porque este compromiso con esa institución, que es la del América, no lo tuvo Anselmi, no lo tuvo Gago, no lo está teniendo San Maximán, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nada. otra de las cualidades que Nomás tiene dos ejemplos, este buen porque jugador. parecería que no lo ves en el once inicial. Es que una selección no es el once inicial, es que son 24, Sí, de acuerdo, 5. de acuerdo. Te pongo dos ejemplos. El Cabrito Arellano en el 98 no pintaba para nada en la tribuna todos los partidos y termina siendo un jugador vital. El Piojo Herrera no quería a Ochoa, pues ya estaba Moisés Muñoz, Corona y el Tala. Y vamos a Europa, platica Para el con 14. él y termina como titular con una actuación extraordinaria. Y lo mismo para Guardado. Entonces son jugadores, en una selección tienes que tener un poco de todo. Insisto, el volante más defensivo, el volante más ofensivo, el lateral que marca mejor, el que se proyecta mejor, un poco de todo para los diferentes escenarios que se presentan. Con una particularidad, Ricardo. Fidalgo tiene cabida. Con una particularidad, ese Cabrito Arellano hacía cosas que ningún otro futbolista de la selección hacía. Hoy lo que te aporta Fidalgo, sí hay otros jugadores que te lo pueden hacer. Sí, es un volante ¿No? un poquito más ofensivo. Sí. Entonces sí creo que hoy no está dentro de esos jugadores que te pueden marcar diferencia en la selección, que de eso se requiere. Pero ya vimos su techo, o sea, sí podría estar. Ya lo Pero no viste. sé si le... Bueno, hoy no está. Hoy. bien. No sé si le alcance en 5 meses para volver a estar en su mejor versión. Sobre todo las lesiones, porque El tema de la rodilla. Dentro de la honestidad que él declaró respecto a sus rótulas, bipartitas, ¿no? Y creo que a partir de ahí le pegaban bastante y después se entrenaba con rodilleras. Otro ejemplo de un mediocampista, el caso del rumor de Obed Vargas con el Atlético de Madrid, que posiblemente puede llegar a una liga similar, por supuesto, en un equipo a lo mejor con más calibre que el Betis, y es la misma posición que puede ser parte de la selección mexicana. Si está la competencia ahí, me parece extraordinario, que es bueno para que haya futbolistas mexicanos que representen bien a México. Ahora, cuando yo preguntaba por la titularidad, es porque entiendo que hay un poco de todo, que puede ser suplente, que sí es elegible y puede estar en el universo de jugadores y en la convocatoria, pero yo creo que sobre todo por su condición de naturalizado, quizá tendría que aspirar a ser determinante. ¿No crees? También. Pues sí, bueno, eso de salida yo preferiría que jugara con Yo mexicanos, también, mexicanos nacidos y formados. Por supuesto, porque el otro es taparle el ojo al macho. Más allá de lo que diga la Constitución. Pero cada caso es distinto. Lo de Ciña en su momento, que llegó de 18, 19 años y se hizo futbolista profesional y de enorme ese nivel calidad. Acá. Fidalgo en gran parte también llega como un jugador promisorio. Allá hay un acierto de Solari indudable, pero cuando llegó no decíamos qué figurón vino a la América. Sí. Y se fue ganando su puesto y fue creciendo desarrollándose en su juego. Pero yo sí esperaría que ya que vas a recurrir a naturalizados, pues sea alguien que no hay nadie que sea titular, que haga esto, que no hay nadie que se acerque a hacer esto. Pero está el caso de Berterame.
A Berterame no lo está contemplando como titular tampoco. Berterame probablemente Como vaya al tercer centro Mundial como delantero. tercer centro Oye, delantero. nada más una cosa, Beto, perdón. Claro. Van a pasar los años y dentro de 25, 30 años, aquel América tricampeón, Claro. ¿se acuerdan? Donde jugaba este muchacho. Totalmente de acuerdo. O sea, él va a ser uno de los 2 o 3 referentes, a lo mejor no sé si el Tala, no sé quién, el Tala, el portero Malagón. no sé, Cendejas. pero Cendejas, pero de uno, o sea, ¿qué van a decir? Aquel equipo donde jugaba Fidalgo, Por que fue supuesto. tricampeón, este cuate con el profesionalismo y lo que deja como legado, y aparte las puertas abiertas, insisto, que es muy importante el fútbol. Quiero alguien que hable mal de Fidalgo, alguien que diga algo que se quedó corto en esto. Es un jugador profesional 100%. Totalmente de acuerdo. Y cuando dices que no quieres hablar de San Maximán, pues ya con eso estás diciendo mucho sobre lo que Mucha diferencia. ha dejado de hacer un jugador que empezó como pues explosivo, tribunero, pero que se está yendo muy pronto. Ya habrá oportunidad de platicar más de San Maximán.